Aquí el Dr. Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición, y hoy hablamos de las herramientas más útiles para perder grasa subcutánea de forma saludable y sostenible, especialmente si ya has pasado la década de los 30 y si ya has conseguido perderla con esfuerzo y sacrificio. Las herramientas que te cuento hoy te servirán para no volverla a ganar en el futuro. Una de las barreras más frecuentes con las que te encontrarás si quieres perder grasa es que hay demasiadas dietas, demasiadas herramientas y demasiados protocolos diferentes. Quieres hacerlo bien, quieres hacerlo con salud, pero no sabes por dónde empezar. Por eso hoy te cuento de forma muy esquemática 5 herramientas no farmacológicas efectivas para perder grasa y que utilizan muchos de mis pacientes. Ojo, no hablo de las mejores porque no existe eso de la mejor herramienta. Eso dependerá de ti y esta es una distinción fundamental. Una herramienta puede ser perfecta para uno pero muy mala para otra persona porque no hay dos personas iguales y los contextos siempre varían. Veremos qué son, cómo empezar a utilizarlas y las precauciones a tener con cada una de ellas. Y sí, he dicho no farmacológicas porque los fármacos para perder grasa los dejaremos para otro vídeo. Están ganando mucho terreno, son efectivos, además son muy interesantes de estudiar, pero lo explicaré más adelante, así que suscríbete al canal para no perderte los vídeos. Empezamos con una herramienta estrella en este canal, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente se popularizó muchísimo en este canal durante los años 2020 y 2021 y aprovecho hoy para daros las gracias por todo el apoyo que recibieron esos vídeos en su día. El ayuno intermitente consiste en establecer periodos de ayuno y periodos de alimentación de diferente duración que se intercalan entre sí en el contexto de diferentes protocolos. Como digo, una herramienta muy popular, muy simple de hacer y que muchos de vosotros habéis introducido en vuestro estilo de vida. Déjame en los comentarios cómo te fue con el ayuno intermitente. ¿Cómo empezar a hacer ayuno intermitente? Muy sencillo. Si eres como la mayoría, comerás 4 o 5 veces al día. Los horarios a los que comas importan aquí menos. Puedes comenzar reduciendo ese número de comidas a solo 3 comidas diarias. Mantenerte así un par de semanas y una vez te adaptes a ese cambio, introduce 12 horas de ayuno entre cena y desayuno. 2 semanas después, elimina o bien la última comida o la primera comida, dejando 16 horas de ayuno entre la última y la primera comida. Esta es la forma más sencilla de comenzar a hacer ayuno intermitente y obtener sus beneficios en cuanto a la pérdida de peso. El que tengas más o menos resultados dependerá del número de semanas haciéndolo, de la calidad de los alimentos que ingieras y obviamente del resto de elementos de tu día a día. Puedes perder entre un 4 y un 8% de peso haciendo ayuno intermitente en 12 semanas, aunque esto es solo el resultado medio. Hay personas que pierden mucho más y hay personas que pierden menos. ¿Qué precauciones tienes que tener? La principal precaución que debes tener en cuenta es seguir el principio de progresión al comenzar a hacerlo. También es importante hidratarte adecuadamente, especialmente al principio, y si tomas fármaco, Cuidado con los episodios de hipotensión, cuidado con las posibles hipoglucemias que se pueden dar en ayunos de más de 12 horas cuando tomas fármacos, antidiabéticos, antihipertensivos, diuréticos, etc. Dieta alta en proteína. Si solo pudiera hacer 3 cosas para perder grasa, sin duda una de ellas siempre sería subir la cantidad de proteína que tomo. ¿Por qué? Primero porque disminuye tu apetito y hace que el camino sea más fácil. El estar en déficit energético no es sencillo en absoluto y el hambre aparecerá tarde o temprano. Retrasarlo o disminuirlo todo lo posible es clave para que no acabes fallando en tu propósito. Segundo, conserva tu masa muscular, uno de los tejidos más importantes para perder peso con salud, fíjate lo que te digo. Solo 2 cosas pueden ayudarte a que no pierdas músculo cuando haces dieta. La más importante es el entrenamiento de fuerza y la segunda más importante, un adecuado consumo de proteína. Tercero, el efecto térmico de la proteína es muy elevado, el más alto de los 3 macronutrientes que existen. Esto significa que para digerir y para absorber la proteína, tu cuerpo invierte energía. Y a veces esta energía supone hasta un 20 o un 30% de la energía que te aporta la fuente proteica, es decir, es muchísimo, por lo que podríamos decir que energéticamente consumir proteína es poco eficiente y te ayudará por eso a mantener el déficit calórico. ¿Qué tipo de proteína? Pues no tienes que quedarte solo con una fuente, puedes mezclar fuentes animales y vegetales. De las primeras, la proteína de suero y la proteína del huevo son las mejores o de las mejores opciones.
De las vegetales, la proteína de soja y la proteína de guisante, por ejemplo, son muy buenas opciones. ¿Cuánta cantidad? Si el objetivo es perder grasa, consume al menos 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Y si tu peso es muy elevado, utiliza la masa magra y no el peso total para hacer ese cálculo. No es necesario subir mucho más la cantidad de proteína, aunque hay dietas como la PSMF que llegan a cantidades por encima de 2,5, algo nada recomendable en general. ¿Cuándo la tomo? Pues en cada comida. Una buena estrategia, de hecho la mejor estrategia, es intentar meter unos 20 a 30 gramos cada vez que comas. Siempre que comas proteína. No es difícil si desarrollas el hábito. ¿Cómo la tomo? Pues con los alimentos proteicos que incluyas, y en todo caso puedes incluir algún batido de proteína al que además le puedes añadir alimentos ricos en micronutrientes como frutos rojos o avena para cubrir las necesidades de fibra, de vitaminas y de minerales. Precauciones que hay que tener, dos fundamentales. Si tienes insuficiencia renal, hay que limitar el consumo a no más de 1 gramo por kilogramo de peso y día. Dependiendo del grado de insuficiencia renal, tendrás que limitar más o menos el aporte de proteína. Y cuidado con desplazar otros alimentos saludables de la dieta. Esto es algo que ocurre con frecuencia en culturistas que elevan muchísimo su consumo de proteína y desplazan el consumo de carbohidratos, de grasas, de otros alimentos menos proteicos. Dieta alta en fibra soluble. No se habla demasiado de la fibra soluble, pero es un elemento clave en la pérdida de grasa. La fibra soluble, presente en muchos alimentos como legumbres, frutas, verduras, absorbe agua en grandes cantidades y consigue varios efectos que te acercan a la pérdida de grasa, y a veces sin que te des cuenta siquiera. Primero, retrasa el vaciado gástrico. El estómago es un órgano que se llena y se vacía. La velocidad del vaciado gástrico es muy importante. Al retrasar el vaciado gástrico aumenta la saciedad. También disminuye la velocidad de absorción de los carbohidratos, minimizando su impacto hormonal, es decir, que produces menos insulina cuando comes una cantidad determinada y fija de carbohidratos con fibra que cuando la comes sin fibra. También la fibra soluble disminuye la eficiencia energética de la dieta. ¿Qué quiere decir esto tan raro? Muy fácil, que la fibra disminuye el número de calorías que tu cuerpo absorbe de los alimentos. Aunque a corto plazo esto te puede parecer insignificante, probablemente sea un efecto muy considerable a largo plazo, y una de las causas de que las poblaciones que más fibra ingieren normalmente estén más saludables y más alejadas de la enfermedad. También la fibra soluble mantiene saludable tu salud digestiva, actuando de prebiótico con E, no con O, para tus microorganismos intestinales. Lejos de ser bichos inertes que comen lo que le das, son seres que interactúan con tus células y producen nutrientes que mejoran la salud de las mismas. A día de hoy existe el eje intestino-cerebro, el eje intestino-piel e incluso el eje intestino-corazón. Estos ejes vienen a explicar la interrelación entre microbiota y nuestros diferentes órganos y sistemas. ¿Cómo empezar a implementar fibra? La forma más sencilla es incrementar el consumo de frutas y verduras, especialmente cuando vayas a comer pasta, arroz, patata o harinas. Puedes acostumbrarte a hacer algo muy sencillo, y es comenzar todas tus comidas con una buena ensalada, y ya conseguirías este efecto. Y si quieres ir un paso más allá, puedes tomarte unos 4 o 5 gramos de fibra soluble, ya sea de inulina, ya sea de glucomanano, de cáscara de psyllium, y puedes tomarlos disueltos en agua antes de comer. ¿Qué vas a conseguir con este truco? Pues te llenarás antes y conseguirás los beneficios mencionados. ¿Precauciones? Sí, tienes que tener sobre todo una precaución. Un exceso de fibra puede generar problemas digestivos, especialmente un exceso de fibra fermentable, que producirá muchos gases y mucha distensión abdominal, pues porque los microorganismos de tu colon, sobre todo, van a fermentar esa fibra y van a producir gas. Un consumo de unos 30 a 35 gramos diarios, si no hay una patología previa, teniendo en cuenta el consumo de fibra soluble e insoluble, las dos al mismo tiempo, es adecuado. Entrenamiento de fuerza. Estamos empezando a entender cómo el ejercicio de fuerza te ayuda a perder grasa. El argumento más extendido es el de que el músculo consume más energía que la grasa y que por lo tanto tener músculo es una inversión energética, pues gastará más energía. Y aunque esto es cierto, la cantidad de calorías extra que quema el músculo no es tan elevada como se pensaba. Entonces tienen que existir otros mecanismos que hacen que aquellos que entrenan fuerza tengan un porcentaje de grasa más bajo. Una respuesta podría estar en que el entrenamiento de fuerza mantiene saludable tu capacidad para metabolizar carbohidratos. No hay nada que mejore más la sensibilidad a la insulina que el ejercicio de fuerza, por lo que alguien que regularmente haga flexiones, haga sentadillas, haga dominadas o sea amigo de las mancuernas no tendrá problema con los carbohidratos que ingiere en la dieta, por
lo general. No tendrá resistencia a la insulina y el grado de lipogénesis de novo, es decir, de creación de grasa a partir de fructosa en el hígado, será muy pequeño. En definidas cuentas, el músculo estará continuamente captando glucosa y esta no se convertirá en grasa o lo hará en pequeñas cantidades. Pero hay otras líneas de investigación apasionantes que hablan de las llamadas exerquinas, moléculas que son producidas durante la práctica del ejercicio físico y que beneficiarán no solo a tu metabolismo, sino al compendio de células de todo tu cuerpo, actuando como una especie de sistema de mantenimiento celular. ¿Cómo llevar a la práctica el entrenamiento de fuerza si no estás familiarizada con el entrenamiento de fuerza? Pues levantándote de la silla y empezando por poco. Empieza por poco, mejora tu movilidad articular, mejora tu rango de movimiento, idealmente con ayuda de profesionales en la materia. Comienza con ejercicios multiarticulares muy sencillos, con cargas bajas, anota los progresos para hacer una sobrecarga progresiva y adquiere el hábito poco a poco. Si tienes control motor de tu músculo esquelético, puedes entrenar la fuerza muscular. La edad no es un condicionante y en la mayoría de patologías también se puede y se debe entrenar. Así que si quieres beneficiarte de todas estas moléculas y su efecto beneficioso en tu salud, no te queda otra. Restricción de carbohidratos. Al igual que disminuir las grasas de la dieta se puso muy de moda desde los años 80 a los años 2000 aproximadamente, en los últimos 20 años la restricción de carbohidratos ha sido la norma. La realidad es que reducir los carbohidratos más problemáticos de la dieta, azúcares simples, harinas refinadas, refrescos, pan blanco y especialmente en un contexto de sedentarismo, siempre será buena opción, pero no todo el mundo tiene que hacer una dieta baja en carbohidratos y mucho menos una dieta cetogénica. ¿En qué situaciones sí sería interesante hacer una dieta cetogénica? Principalmente cuando se requiera una pérdida de peso importante, asociada a una mejora de los problemas de salud vinculados a la obesidad, como el hígado graso. Y recuerda que no es una dieta para hacer por tu cuenta y riesgo y levantarte un día y decir, hoy voy a hacer dieta cetogénica durante 3 meses. Hay que tener cierto conocimiento sobre cómo hacerla bien. ¿Y cómo empezar a reducir carbohidratos? Elimina los carbohidratos refinados y los azúcares simples de tu día a día y déjalos para celebraciones o momentos especiales. Este simple cambio ha hecho que muchos de vosotros perdáis mucho peso y mantengáis el peso perdido, algo que es incluso quizás más importante. ¿Precauciones a tener? Pues sí, la eliminación de carbohidratos, al igual que el ayuno, debe hacerse de forma muy progresiva, pues hay algo parecido a un síndrome de abstinencia de carbohidratos si los quitas de golpe. Irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, seguro que te ha pasado alguna vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy, te doy las gracias de corazón por estar ahí. No te olvides de suscribirte y de activar las notificaciones para que cada vez podamos ver mejores vídeos en el canal. Nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.